Muy bien. Sí, me dejó. Bien. Tenemos la escritura de compraventa, jóvenes. ¿Qué cosas tenemos que considerar nosotros al momento de realizar una escritura de compraventa? Bueno, primero tenemos que tener bien claros cuáles son los elementos de la compraventa. De esto ya hemos platicado de alguna forma en clase. Primero tenemos el elemento real. El elemento real, pues básicamente establece que es el que va a ser el objeto del contrato. En este caso, por ser una compraventa, pues existe un bien que va a ser el bien objeto de la compraventa o bienes objeto de la compraventa. Y tenemos también el precio que debe ser en dinero. ¿Se recuerdan? Entonces tenemos el precio y el bien objeto del contrato. Ese sería nuestro elemento real. Luego tenemos el elemento formal. El elemento formal es que el contrato no es solemne, ¿verdad? Les puse yo no solemne. Es un contrato que no es solemne. ¿Por qué? Porque este no debe hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez, ¿verdad? Únicamente lo vamos a realizar en escritura pública por motivo de la inscripción en el registro de la propiedad. Bien, luego tenemos el elemento personal o subjetivo, que es el comprador, que es la persona que se compromete a pagar el precio a cambio de una cosa. Y tenemos al vendedor, que es la persona que se compromete a entregar una cosa de su propiedad a cambio de un precio en dinero. ¿Estamos bien? Entonces ahí tenemos los elementos de la sociedad. Pueden haber otros elementos personales, como por ejemplo, en algunos casos en la compraventa puede existir un fiador, ¿verdad? Para garantizar el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces puede haber otro tipo de personas, pero normalmente van a ser el comprador y el vendedor, ¿va? Pueden ser varios vendedores, pueden ser varios compradores. ¿Estamos bien? Luego tenemos las características. ¿Se recuerdan ustedes que cuando nosotros estábamos viendo las obligaciones provenientes de los contratos, ya al final vimos lo relativo a la clasificación o a la división de los contratos? Allá por el artículo 1587. Entonces, ¿se recuerdan que los contratos podrían ser unilaterales, podrían ser bilaterales, podrían ser consensuales, podrían ser reales, podrían ser principales, accesorios, onerosos, gratuitos? El oneroso podría ser conmutativo y aleatorio y podrían ser condicionales o absolutos. Entonces vamos a ver cada uno de los contratos, jóvenes, qué características tiene. En el caso de la compraventa, el contrato de compraventa, jóvenes, establece: los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes, y son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Este contrato qué será, jóvenes? ¿Un unilateral o un bilateral? Bilateral y Bilateral, ¿verdad? Entonces, miren, jóvenes, yo lo que quiero es de que ustedes acá en la parte, aquí a un lado de donde empieza el capítulo de la compra-venta, le pongan características. La primera, pónganle bilateral, ¿verdad? Entonces el contrato de compraventa es un contrato bilateral. Luego establece en el 1588, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos, y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. La compraventa, jóvenes, ¿será consensual o será real? consensual, porque las dos partes. Consensual. ¿Se recuerdan? La compraventa se tiene por perfeccionada desde el momento en que ambas partes pactan en cuanto a la cosa y en cuanto al precio.
¿verdad? Aunque ni la una ni la otra sean entregados, establece la ley, ¿se recuerdan? Entonces, por favor, anótenle ahí la segunda característica, es consensual. Luego, en el 1589, son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación. ¿Este será principal o será accesorio? Este es principal. Sí, porque la compraventa no depende de otro contrato para su cumplimiento, ¿verdad? Sino que este es principal, este subsiste por sí solo. Entonces, anótele ahí tercera característica, principal. Luego, es contrato oneroso aquel que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en que el provecho es solamente para una de las partes. ¿La compraventa será oneroso o será gratuito, joven? Oneroso. Oneroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una compraventa sin precio. Para que pueda existir la compraventa tiene que haber precio, ¿verdad? Entonces el contrato es oneroso. ¿Y será oneroso conmutativo o será oneroso aleatorio? Miren, es oneroso conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que este acontecimiento se realice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Oneroso conmutativo o es oneroso aleatorio? Yo diría que de general es conmutativo, ¿verdad? La regla general es que sería conmutativo. Yo vendo algo por un precio. Entonces, desde ese momento sabemos cuál es el beneficio que yo voy a obtener. Yo voy a obtener un precio, que para que ya lo pactamos, ya sabemos de cuánto es, y la otra parte, pues va a tener el beneficio de obtener a cambio de ese precio una cosa que él compró, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, lo normal sería que fuera oneroso conmutativo, aunque en determinados casos también podría ser aleatorio, ¿verdad? También podría ser aleatorio. Y por último, en el 1592, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado, y absolutos aquellos cuya realización es independiente de toda condición. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será condicional o será absoluta la compraventa? Es absoluta, licenciado. Pues yo diría que es absoluta, ¿verdad? Es absoluta. Podrían haber algunos casos de excepción en que sea condicional, ¿verdad? Que esté sujeto a algún tipo de condición, pero lo normal es de que sería absoluta. Entonces, miren, esas serían las características de la compraventa. Entonces, estas yo les aconsejo que las tengan anotadas aquí a la par del título donde empieza la compraventa, ¿verdad? Para que cada vez que ustedes estudien las tengan ahí a la mano y ya puedan saber. Entonces, ya con el tiempo de tanto estarlo viendo cada vez que ustedes estudian su código, se les quedan, ¿verdad? Cuando ustedes sienten, ya las dicen así al hilo, se les quedan de memoria. Bien. Obligaciones previas, jóvenes. Conforme vayan variando las modalidades de compraventa que vamos a ir viendo, estas obligaciones se van a ir ampliando, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una compraventa de fracción, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar, depende de la medida de la fracción, vamos a necesitar una autorización municipal y vamos a necesitar un plano, ¿verdad? O por ejemplo, si lo que vamos a hacer es una desmembración para sí mismo, entonces necesitamos un plano. ¿Estamos bien? Entonces, depende de la modalidad de compraventa que vayamos a ir haciendo, vamos a ir agregando algunas otras obligaciones a estas obligaciones previas. Ahorita vamos a ver, digamos, con las obligaciones básicas.
¿Qué es lo que le pediríamos a una persona cuando nos requiere nuestros servicios para hacer una compraventa? Bueno, lo primero sería que nos acredite la propiedad del bien que quiere vender. Se recuerdan de que únicamente pueden vender aquellas personas que están, que son propietarios de una cosa. O pudiera ser el caso de que fuera un mandatario autorizado para vender bienes inmuebles de una persona, entonces en ese caso también sería un requisito a que nos acreditara la representación, ¿verdad? Pero lo primero que nos tendrían que acreditar es la propiedad. Ahora, ¿cómo nos acreditan la propiedad de un bien inmueble, joven? ¿Cómo podemos acreditar la propiedad de un bien inmueble? Con Con el título la de propiedad. escritura y en la certificación del registro de la propiedad, ¿no? Claro, fíjense, pues, ambas son correctas. Me dicen con el título de propiedad, claro, es correcto. Y con el título de propiedad es con el documento que se acredita la propiedad del bien. Ahora, ¿qué documentos podemos utilizar nosotros como título de propiedad? Bien, lo normal es que nosotros utilicemos el testimonio de la escritura de compraventa, ¿verdad? Digamos, la persona que está vendiendo en algún momento compró el bien, entonces él va a tener, hay otras formas, ¿verdad? Podría haber sido una donación, podría haber sido por medio de una herencia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo normal sería que las personas le presenten a ustedes un testimonio de la escritura pública de compraventa o de donación en su caso, la cual está debidamente inscrita en el registro de la propiedad. O sea, normalmente viene eh, el testimonio de la escritura, ¿verdad? Y al final del testimonio viene la razón del registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces viene la escritura con todos los documentos adjuntos y al final viene esta razón del registro. Todas las hojas la sella el registro, ¿verdad? Todas y cada una de las hojas del testimonio que queda registrado, todas esas tienen sello del registro de la propiedad y están numeradas por el registro de la propiedad también. Entonces, también se puede acreditar la propiedad de un bien con la certificación del registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Con la certificación del registro de la propiedad. Licenciado, Eh, licenciado, creo sí. que en la certificación del registro de la propiedad actualizada es Ah, el sí, documento mejor, pienso yo, ¿no? Porque inicialmente le pueden presentar ese título, pero tal vez él ya la vendió, ¿no? no, claro, Y con la claro. certificación actualizada, ¿no? Es lo más. Sí, la certificación tiene que ser reciente, ¿verdad? Tiene que ser de fecha reciente. Y digamos, yo siempre lo que hago es que consulto en el registro de la propiedad, ¿verdad? Es muy fácil ahora, ustedes pueden sacar su usuario en el registro de la propiedad y ya con su usuario, número de clave, ustedes pagan una determinada cantidad de visitas al registro y ustedes pueden corroborar, pueden entrar a ver ustedes en el sistema de registro de una vez los libros y también corroborar que eso sea cierto. Y al final, pues eso lo terminan cobrando al cliente también, ¿verdad? Entonces, esto más que todo es para asegurarse uno como notario también y asegurarle al comprador, ¿verdad? Porque eh, uno tiene que asegurar los derechos de ambas partes, entonces para asegurarle al comprador también de que la persona que está vendiéndole realmente es la verdadera propietaria del bien o aparece inscrita a nombre del bien. Entonces, como decía José Humberto, pues la certificación reciente, actualizada, ¿verdad, jóvenes? Y sobre eso, pues yo les recomiendo siempre que a ustedes mismos hagan la revisión en el sistema del registro de la propiedad, ¿verdad? Van a haber algunos casos en que no van a haber certificaciones electrónicas porque ya son libros muy viejos, entonces en ese caso sí tendrían que ir al registro de la propiedad a ver los libros y eh, pedir una constancia, ya sea una copia simple o una certificación en base a los libros, ¿verdad? Si en caso no estuvieran todavía digitalizados. Bien. Siguiente, jóvenes, tienen que tener los documentos de identificación de los comparecientes. ¿Se recuerdan cuando vimos la forma en que se tenía que realizar
la introducción de la escritura pública, dentro de los requisitos estaban los documentos de identificación de los comparecientes, si en caso no son conocidos del notario. Si son conocidos del notario, pues no hay necesidad de identificarlos. Y en este caso podrían ser también los pasaportes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En caso de ser extranjeros o incluso los nacionales podrían comparecer con el pasaporte. Y luego tenemos el recibo del pago del impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad? Para poder inscribir el bien en el registro de la propiedad, pues debe estar al día el pago del UCI, ¿verdad? Entonces normalmente hay, a veces la gente no tiene el pago al día. Entonces, previo a realizar el contrato, pues se le pide que ponga al día el pago del impuesto único sobre inmuebles. Bien. Ahora platiquemos de las obligaciones posteriores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de la realización del contrato? ¿Verdad? Porque digamos, la idea es que nosotros le vamos a solicitar a cada una de las partes que nos presenten toda la documentación, que nos lleven sus documentos, que nos presenten su título. Nosotros ahí enfrente de ellos podemos meternos al registro, al sistema del registro de la propiedad, a verificar que la inscripción del bien efectivamente está en nombre de esta persona. Y si está todo bien, si ya tenemos todos los requisitos, entonces vamos a proceder a realizar la escritura en ese mismo acto, ¿verdad? Eso sería la forma correcta y legal de hacerlo. Entonces, ahí frente a las personas se empieza a redactar la escritura y cuando cuando la escritura ya está redactada, se le lee a las personas para que las personas puedan hacer el cambio o cualquier observación que ellos necesiten. Incluso se les puede entregar para que ellos mismos la lean, ¿verdad? Para que ellos estén seguros de lo que se está contratando. Y posteriormente procedemos a firmar la escritura. Firma cada una de las partes y luego las palabras ante mí y la firma del notario. ¿Qué tengo que hacer yo después de que ya tengo firmada la escritura? ¿Verdad? Porque aquí es donde entran todas las obligaciones. ¿Se recuerdan ustedes de aquel principio que era el principio de función integral? ¿Verdad? El principio de función integral, ¿se recuerdan de que acá este consistía con que el notario le tiene que dar una asesoría integral a su cliente desde el momento en que hace la escritura hasta que se inscribe, ¿verdad? Y el notario le tiene que dar acompañamiento al cliente en todo el trámite. Eso significa en la práctica, jóvenes, que todo eso lo hace el notario, ¿verdad? Cuando ustedes leen la ley, pareciera de que el notario va a asistir a la parte interesada para que la parte haga su trámite, pero al final quien termina haciendo el trámite es el notario porque pues la persona no sabe cómo se hace el trámite, ¿verdad, jóvenes? Entonces uno hace todo el trámite y ya solo le entrega su testimonio a la persona ya debidamente inscrito a su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o qué obligaciones son las obligaciones posteriores que tenemos? Bueno, primero tenemos la obligación de emitir un testimonio. Este testimonio que también le llaman el primer testimonio. No es que se llame primer testimonio, sino que ese es el primer testimonio que se emite de esa escritura. Si emitimos otro, ese sería segundo testimonio. Si emitimos un tercero, sería tercer testimonio, así sucesivamente. Aunque esto no es obligatorio, ¿verdad? Por costumbre muchos notarios lo ponen, es primer testimonio o es segundo testimonio. Pero si ustedes ponen es testimonio, está, técnicamente está correcto y con el registro no hay ningún problema, ellos igual lo van a inscribir. Entonces, el testimonio o primer testimonio. Este testimonio es el que se le va a entregar al comprador, ¿verdad? La parte para que el comprador pueda acreditar la propiedad del bien, ¿verdad? Que está comprando. Y este testimonio es el testimonio que se va a inscribir en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? En este testimonio, nosotros vamos a pagar el impuesto, ¿verdad? ¿A qué impuesto está sujeto el IVA, jóvenes? Este está sujeto al pago del impuesto al valor agregado, al IVA, ¿verdad? En caso de ser una primera compraventa, entonces el IVA sería del 12%. Por ejemplo, si se realiza una lotificación
y ustedes compran una casa dentro de ese condominio, esa sería una primera compraventa del bien. Entonces, esa paga el 12%, ¿verdad? Ahora, las segundos subsiguientes, estas van a pagar el 3%, ¿verdad? ¿Dónde vamos a pagar ese impuesto? Lick, yo tengo una duda ahí. Sí. Mónica. Perdón, Lick. No soy Lili. Ah, Lili, perdón. Lick, tengo una duda ahí. Digamos, si yo compro la casa a una inmobiliaria, ahí esa es la primera compra. Esa Si es yo la venda, sería la segunda. sería la segunda. Y si la persona a quien usted le vendió la vuelve a vender, esa sería Sería una tercera. subsiguiente, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Lick. Esa sería una subsiguiente, esas ya pagan el 3%. El 3%. O sea, si yo la vendo, ya es el 3%. Exacto. Cuando usted Ok. la vende, esa sería una segunda, esa ya paga el 3%, ¿verdad? Esa ya paga el 3%. Mira, licenciado, cuando una empresa que es inmobiliaria y se dedica a eso, pues por lo general ellos emiten una factura de venta. Así es. Entonces, en ese caso, el comprador ya prácticamente el vendedor está pagando ese impuesto, el 12%, Licenciado, ¿puedo dar mi opinión? con Sí, esa Mónica. factura. Es que mi familia tiene una inmobiliaria. Ajá. Entonces, es así, todos esos gastos de facturación y todo son cargados al comprador. O sea, nosotros únicamente somos intermediarios. Exacto. ¿Verdad? Y el comprador, digamos, ya cuando se va a inscribir el bien, la factura se tiene que adjuntar a la escritura de compraventa, ¿verdad? Igual, si ustedes se va a realizar una compraventa entre particulares, digamos, y se va a pagar ya el 3%, igual el pago de ese impuesto lo van a realizar aquí en el testimonio, ¿verdad? Lo van a hacer ustedes, lo van a hacer directamente en el sistema de la SAT, ¿verdad? Luego van a pagar al banco o hacen el pago en línea del impuesto, ¿verdad? Yo normalmente le pido a los clientes que me lo depositen en la cuenta y luego ya desde mi cuenta yo lo pago directamente, ¿verdad? Porque es mucho más práctico y sencillo para mí. Entonces, y luego ya ustedes imprimen ese recibo de pago y ese también lo tienen que adjuntar al testimonio al momento de su inscripción en el registro de la propiedad. Luego tenemos el testimonio especial. El testimonio especial, jóvenes, es el que vamos a entregar ante el Archivo General de Protocolos. En este vamos a pagar nosotros el impuesto de timbre notarial, que estamos obligados nosotros como notarios. Normalmente ustedes van a encontrar este arancel, esta ley de timbre forense y timbre notarial al final de su código de notariado. Entonces, al final de su código de notariado tienen una serie de leyes, ¿verdad? Y dentro de esas leyes van a encontrar la ley de timbre forense y el timbre notarial. Entonces, aquí establece qué es lo que está afecto al timbre notarial. Y vamos a encontrar varios. Por ejemplo, establece los contratos de valor determinado, ¿verdad? Establece el timbre notarial sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Ah, no sé si ya lo ubicaron. Estamos en el artículo 2 de la ley de timbre notarial y timbre forense y timbre notarial, perdón. Entonces establece contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. O sea que hasta 150,000 quetzales van a pagar de ahí en adelante 300 quetzales, ¿verdad, jóvenes? De ahí el 2 por millar. Quiere decir, por ejemplo, si el bien costó 50,000 quetzales, entonces se tienen que pagar 2 quetzales por cada 1,000. En este caso serían 100 quetzales en timbre
notarial. ¿Estamos bien? Estos contratos establece la ley que se debe pagar de la siguiente manera, ahí en ese mismo artículo. Después de todos los literales, establece el timbre notarial se cancelará de la siguiente manera, después del literal E. Entonces se establece, el testimonio notarial en el numeral 1 se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios estén obligados a enviar al archivo de protocolos. Entonces, aquí en el testimonio especial, aquí ustedes van a colocar en la primera hoja del testimonio, van a colocar ustedes los timbres notariales a los que está afecto el contrato. Si no les caben en la primera hoja, pues los pueden seguir colocando en las demás hojas, ¿verdad? Si fuera el caso. Entonces, como les decía, si la compraventa tuvo un valor de 50,000 quetzales, entonces ustedes van a poner 2 quetzales por cada 1,000, ¿verdad? Son 50, entonces van a ser 100 quetzales en timbre notarial. Eso ustedes se los van a adherir y los van a inutilizar, ¿verdad? Y luego van a presentar su testimonio especial al registro de la propiedad. Estos jóvenes debería hacerse simultáneamente con el testimonio especial. El testimonio y el testimonio especial deberían de emitirse simultáneamente, ¿verdad? Muchos notarios realizan una práctica ahí no muy correcta que esperan a inscribir el testimonio y ya cuando está inscrito entonces ya mandan el testimonio especial. Entonces un día le pregunté, ¿por qué haces eso? Ah, por si cometí algún error y tengo que testarme, ¿verdad? Pero realmente esa es una mala práctica, jóvenes. Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes presentan un testimonio al registro de la propiedad, este lleva una copia. Y el registro de la propiedad, cuando les rechaza la inscripción, les devuelve a ustedes el testimonio original, pero se quedan ellos con el duplicado. ¿Estamos bien? Entonces, si ustedes vuelven a presentar el documento testado, ahí mismo está la prueba del delito que se cometió, porque alteraron un documento público, ¿se acuerdan? Eso es falsedad material. Entonces, ahí mismo queda la prueba. Entonces, claro, me dice este colega, no, lo que pasa es que le hago un testimonio nuevo, le pongo folder nuevo y lo ingreso en Squinkla. ¿Ah? Entonces, es como jugarle la vuelta al sistema, ¿verdad, jóvenes? Pero al final no es correcto hacerlo de esa forma. Entonces, lo correcto sería en el mismo acto se emite el testimonio especial y se emite el testimonio, ¿verdad? Se envía uno para el registro de la propiedad y el otro se envía para el archivo de protocolos. Y si nos rechazan por alguna razón de inscripción, jóvenes, entonces lo correcto sería ampliar la escritura y volver a presentar el testimonio debidamente ampliado, ¿verdad? Entonces, testimonio especial, ¿verdad? En el testimonio se van a pagar los impuestos que esté sujeto el contrato y en el testimonio especial se van a pagar los impuestos notariales, el impuesto del timbre notarial a que el notario está afecto. Luego, jóvenes, tenemos que ver lo relativo a los gastos de inscripción. Consulta. ¿Sí? ¿Dijo Humberto? Cuando ya hay la corrección y todo, ya no se vuelve a pagar otro impuesto. Si hay alguna corrección. No. Le hablo del testimonio especial. Del testimonio especial. En el testimonio especial tendría que pagar. Ya lo mandó la primera vez con sí, no, el impuesto que habíamos dicho, pero si hay una corrección, se tiene que volver a mandar nuevamente, pero en esta ocasión ya no se paga impuestos. Estamos viendo su WhatsApp. Sí. Es que estoy buscando unos fundamentos legales que tenía por acá. Bien, miren pues, cuando ustedes envían el testimonio especial, ustedes deben de pagar los impuestos, el impuesto notarial en base a ese contrato que está acá, ¿verdad? Si ustedes luego realizan una ampliación, ustedes ya no tienen que enviar de nuevo este testimonio, ese ya está entregado en el archivo de protocolos. Entonces ahora lo que tienen que enviar es un testimonio especial de la ampliación y la ampliación paga su propio impuesto, ¿verdad? En este caso la ampliación, digamos,
Si fuera de valor indeterminado, supongamos de que la ampliación va a ser para corregir algún apellido de una persona que se colocó mal, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería de valor indeterminado, pagaría 10 quetzales, pero ese ya sería el impuesto notarial de la ampliación, ¿verdad? Sobre el que usted ya presentó ya no tendría que pagar ningún impuesto. ¿Estamos bien? Entonces, Gracias, licenciado. a sus órdenes, José Humberto. Entonces, la idea, jóvenes, es de que ustedes presentan el testimonio y si se lo rechazan, entonces la forma correcta de corregirlo es realizar una ampliación de la escritura pública o una modificación según sea el caso, ¿verdad? Y luego ya presentar los dos testimonios al registro de la propiedad. Ahora, en el registro de la propiedad nosotros nos van a cobrar un arancel por inscribirnos las compraventas. Entonces, jóvenes, el arancel, ese lo pueden bajar ustedes de internet, de la página del registro de la propiedad. Entonces, acá tenemos en el artículo 2, tenemos lo que son los honorarios. Entonces establece por la inscripción, anotación o cancelación de actos o contratos de bienes muebles o inmuebles y otros, el registro de la propiedad percibirá los honorarios siguientes. Entonces establece asuntos de valor determinado, como es en el caso de la compraventa, ¿verdad? Porque la compraventa tiene un precio. Entonces establece, por la inscripción de contratos, actos o documentos de valor determinado o determinable, salvo las excepciones que este arancel establece, un mínimo de 160 quetzales, cuando el valor sea menor de 10,000 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, si el valor de la compraventa es menor a 10,000 quetzales, a nosotros nos van a cobrar 160 quetzales, ¿verdad? Por la inscripción. Ahora, ¿qué pasa si sobrepasa los 10,000 quetzales? Supongamos de que nosotros vamos a vender un bien por 50,000 quetzales. Entonces, establece. Cuando el valor sea de 10,000 quetzales o exceda dicha cantidad, pagará adicionalmente un quetzal con 50 centavos por cada millar o fracción excedente, perdón. Entonces, por cada 1,000 quetzales, ¿verdad? Que exceda de los 10,000 quetzales, vamos a pagar un quetzal con 50 centavos. ¿Estamos bien? Entonces ahí depende, ¿verdad, jóvenes? Si vale 50,000, habrá que hacer el cálculo sobre esos 50,000. Si la casa vale 150,000, entonces hay que hacer el cálculo en base a esos 150,000. Pero un quetzal con 50 centavos por cada millar o fracción excedente, o sea que esté sobre los 10,000 quetzales. Y luego establece, sin embargo, por la inscripción de contratos de promesa o de inscripción de hipoteca, para garantizar saldo insoluto, 250 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, nos van a cobrar 160 quetzales más un quetzal con 50 centavos por cada 1,000 quetzales adicionales. ¿Estamos bien? Muy bien. Lick, mire, esto que se paga es muy aparte de los impuestos notariales y el IVA, ¿verdad? No tiene nada que ver. Esto es en el registro de la propiedad. Esto es el arancel del registro de la propiedad, ¿verdad? Ah, Esto es lo que les va a cobrar el registro de la propiedad por hacerles la inscripción, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que les va a cobrar el registro de la propiedad por realizar la inscripción. Esto es algo que le pagan directamente al registro, ¿verdad? Si a ustedes les rechazan, entonces el registro de la propiedad les va a devolver una parte de lo que ustedes pagaron, menos, ¿verdad? Les cobran un 25 quetzales, creo yo que es por haber presentado la inscripción. Y luego ustedes pues tienen que volver a presentar la papelería, ¿verdad? Y pagar de nuevo el arancel. Bien, entonces, jóvenes, habrán algunos casos en que las personas van a estar exentas del pago al impuesto al valor agregado. Esto
Lo tenemos en el artículo 7. Me permiten un segundo. Bien. En el artículo 7, numeral 12, jóvenes. Van a haber algunos casos en que las personas que van a realizar la compra-venta están exentos de pagar el impuesto al valor agregado. Entonces ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque si las personas se encuentran en esta situación, entonces ustedes lo tienen que hacer constar en el testimonio, ¿verdad? De la misma forma como el testimonio, en el testimonio se hace pagar el pago, se hace constar el pago del impuesto. Si estamos exentos al impuesto, también eso se tiene que hacer constar en el testimonio, ¿verdad? Estos testimonios los vamos a redactar, jóvenes, ¿verdad? Entonces, en su momento los vamos a redactar todos. Entonces establece, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales. Y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, ese es el primer requisito. Que se esté comprando una vivienda que tenga un máximo de 80 metros cuadrados de construcción y que tenga un valor máximo de 250,000 quetzales. O, si lo que estamos comprando es un terreno sin construcción, entonces que el terreno tenga un área máxima de 120 metros cuadrados y que su valor no exceda de los 120,000 metros cuadrados. ¿Estamos bien? Ese es el primer requisito. Segundo requisito. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. ¿Estamos bien? Entonces, el siguiente requisito es de que la persona tiene que demostrar, ¿verdad? Que no tiene bienes, él ni su núcleo familiar, su esposa, sus hijos, o si vive con sus papás, pues sus papás, sus hermanos, ¿verdad? Que no tengan un bien. Entonces, si es el caso, entonces ellos están exentos de pagar el impuesto al valor agregado. Todo lo anterior debe hacerse constar en la escritura pública respectiva, ¿verdad? A excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior y la segunda subsiguientes, vamos a ver, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, la segunda y subsiguientes transferencias de dominios de viviendas por cualquier título tributarán conforme a la ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Allá es donde establece, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del 3%? ¿Verdad? Que cuando es primera compraventa van a pagar un 12% y cuando sea segunda o subsiguientes van a pagar un 3%. Ese 3% está regulado en la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? En el artículo 4, tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de actos o contratos afectos. El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior de que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales, ¿verdad? Entonces lo que establece acá es que este artículo nos está remitiendo a la ley de timbres fiscales. Entonces se refiere a este 3% que acabamos de ver. Entonces cuando sea una segunda subsiguiente van a pagar el 3%. Y al final lo que establece es de que no podemos poner en la escritura un valor menor al que está en los registros catastrales, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? La ley que está viendo es la ley del IVA. ¿Ah? La que estoy viendo es la ley del IVA, joven. Ah, okay, Es el artículo 7, numeral 12 de la ley del IVA. Esto, ahí les pido disculpas que es un poquito confuso aquí con la pantalla y todo, a veces colocarla en el pizarrón para mí es mucho más fácil.
exponerlo, ¿verdad? Pero, ni modo, así nos toca y creo que así nos va a seguir tocando, ¿verdad, jóvenes? Porque se ve difícil la situación. Bien. ¿Qué más tendríamos que ver aquí en la ley del IVA, jóvenes? En el artículo 3, en el numeral primero, aquí tenemos el hecho generador, que es donde establece que la compraventa está sujeta al pago del IVA, ¿verdad? El impuesto es generado por, numeral 1, la venta o permuta de bienes muebles o derechos reales constituidos sobre ellos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Regresemos a nuestra presentación. Y otra cosa, al final, jóvenes, tenemos que redactar los avisos los avisos catastrales, los avisos al DICABI y al catastro de la municipalidad respectiva. Esto para pagos, para cambiar el nombre de la matrícula fiscal y para efectos del pago del impuesto único sobre inmuebles. Ya no quiere caminar. Bien. Ahora sí, pues jóvenes, al fin empecemos ya con lo que es meramente la redacción. La introducción y el cierre, pues lo vamos a hacer de la misma forma que ya vimos prácticamente para todas las escrituras, ¿verdad, jóvenes? Lo único que va a cambiar es la parte donde al final decimos si comparecen a otorgar contrato de compraventa o contrato de permuta o contrato de donación o contrato de arrendamiento o de mandato, ¿verdad? Pero en general va a llevar los mismos requisitos. Bien. Yo en los contratos, jóvenes, acostumbro a ir separando cada una de las cláusulas. Nosotros podríamos hacer en una cláusula, podríamos redactar todo el contrato, ¿va? O podríamos poner dos cláusulas y ahí redactar todo el contrato. A mí la compraventa me gusta normalmente separarla en 4 cláusulas, ¿verdad? Ir colocando ahí determinadas cosas en cada una de las cláusulas. Yo normalmente le pongo cláusula primera, o si ustedes quieren pueden ponerle simplemente primera, ¿verdad? A mí me gusta ponerle cláusula primera y entre paréntesis le pongo antecedentes, ¿verdad? Algunos le ponen del bien o de la descripción del bien, como ustedes quieran. Lo importante es que se entienda qué es lo que ustedes van a hacer en esta cláusula. A mí me gusta poner antecedentes. Entonces, en esta primera cláusula de antecedentes, jóvenes, lo que vamos a hacer nosotros es primero, el propietario del bien debe manifestar que es legítimo propietario del bien. ¿Estamos bien? Entonces, el primero que comparece o el primero que declara dentro de la compraventa es el vendedor. El vendedor manifiesta que él es legítimo propietario del bien. Y luego tenemos que identificar el bien, ¿verdad? Los bienes inmuebles, jóvenes, estos se identifican por medio de un número, folio y libro que les asigna el registro de la propiedad. Entonces, según el registro de la propiedad tiene divididos los libros por departamentos en principio, pero hay algunos libros especiales como el libro de transformación agraria, el libro de, no me recuerdo, el delicta. Bueno, hay libros especiales, ¿verdad, jóvenes? Ahorita el que se me viene a la mente es el de transformación agraria, pero hay otros libros especiales por ahí. Entonces, ellos tienen organizado por libros, ¿verdad? Por libros, pues las fincas en cada departamento. Entonces, ustedes ahí tienen que identificar el bien que está inscrito en el registro de la propiedad con el número de finca y ponen el número de finca, luego el folio, ponen el número de folio y ponen el número de libro. Y luego indican de qué departamento es el libro. ¿Verdad? Por ejemplo, de Guatemala o de Escuintla o de transformación agraria, si fuera el caso de algún libro especial. ¿Estamos bien? Y luego tenemos que indicar que tenemos a la vista
el documento con el que se acredita la propiedad. ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo los requisitos previos? Que veíamos que el título de la propiedad podía ser el testimonio de la escritura pública debidamente registrado o una certificación emitida por el registro de la propiedad. Entonces, nosotros tenemos que indicar que tenemos a la vista ese documento, ¿verdad? Porque nosotros como notarios nos tiene que constar fehacientemente que esta persona es la verdadera propietaria del bien objeto del contrato. Y ese documento lo tenemos que describir. Entonces, por ejemplo, si fuera un testimonio, diríamos que tengo a la vista testimonio de la escritura pública número 36 de fecha 25 de mayo de 2019, autorizado en la ciudad de Guatemala por el notario Javier Alexander Romero del Valle, la cual está debidamente inscrita en el registro de la propiedad. Entonces ahí hacemos constar de que consta con la razón del registro de la propiedad. Y obviamente, como vimos, esto lo tuvimos que haber verificado nosotros también en el registro, ¿verdad? Esto ya por pura técnica notarial, ¿verdad, jóvenes? Y por seguridad jurídica. Y como la tecnología nos permite hacerlo, pues hay que hacerlo. Igual como les digo, se lo vamos a cobrar al cliente, ¿verdad? Cada consulta vale $1, más o menos. Entonces, ustedes le cobran al cliente 100, 150 quetzales por la consulta, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no está de más hacerlo por seguridad y pues algo ganan ustedes también de honorarios por hacer la consulta. Entonces, ¿cómo nos quedaría más o menos redactada la primera cláusula, joven? Acá nosotros podríamos decir manifiesta el señor y poner el nombre del comprador, o si nosotros al principio en la comparecencia indicamos que a la persona se le iba a llamar como comprador de aquí en adelante, entonces podemos poner comprador, ¿verdad? Si no lo hicimos, entonces tenemos que, cada vez que nos refiramos a él, tenemos que poner el nombre. Entonces yo por eso acostumbro a así hacer esa aclaración de que en la presente escritura a esta persona se le denominará comprador. Y cuando comparece el vendedor, que a esta persona se le denominará vendedor. Sí, cuando ya me refiero a ellos, ya me puedo referir solo como vendedor o como comprador. ¿Estamos bien? Entonces, quedaría más o menos así. Manifiesta el vendedor que es legítimo propietario del bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca 1565, folio 416 del libro 35 de Guatemala, o del departamento de Guatemala, le pueden poner si ustedes quieren. Propiedad que acredita con el testimonio de la escritura pública número 23, autorizado en la ciudad de Guatemala el día 19 de mayo de 2015 por el notario Javier Alexander Romero del Valle, el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, miren, aquí ustedes ya indicaron quién es el propietario del bien o que una persona manifiesta ser propietario de ese bien. Indicamos cuál es el bien, lo identificamos por su registro en el registro de la propiedad y luego indicamos cómo esta persona está acreditando la propiedad del bien, ¿verdad? Que pudiera ser también por una certificación del registro de la propiedad. En este caso, que acredita la propiedad con certificación del registro de la propiedad o certificación emitida por el registro de la propiedad de fecha. Lo que hablábamos debería ser una fecha reciente, ¿verdad, joven? De fecha 29 de agosto de 2021, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a describir el título con el que se está acreditando la propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, básicamente esos son los 3 elementos que deben colocar ustedes en la primera cláusula. Primero, indicar quién es el propietario del bien. Luego, identificar el bien. Y luego, identificar el título con el que se acredita la propiedad del bien. 3 cosas, miren, jóvenes. Ahora, ¿cómo van a redactar esto ustedes? Esto ya depende de cada quien, ¿verdad?
Lo que les decía depende de su estilo de redacción, depende de las palabras que ustedes prefieran utilizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pueden poner en diferente orden los elementos, pues ya queda a cuestión de ustedes. ¿Alguna duda con la primera cláusula? No, Lic. Bien, vamos con la segunda. En la segunda cláusula normalmente yo le pongo entre paréntesis de la compraventa, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer acá es ya precisamente hacer constar la compraventa. Entonces, lo primero es que el vendedor debe declarar de que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior, ¿verdad? ¿A quién se lo va a vender? Al comprador. Ahí mismo indica a quién se lo está vendiendo. ¿Estamos bien? Y tiene que indicar por qué precio se lo está vendiendo. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a hablar, jóvenes, de una compraventa pura y simple. Yo vendí un terreno o una casa y me la van a pagar en efectivo o en cheque de caja en un mismo acto. ¿Estamos bien? Entonces, el vendedor declara que es su voluntad vender el bien y declara cuál es el precio por el cual está vendiendo el bien. ¿Estamos bien? Y luego el vendedor manifiesta que acepta pagar ese precio y que en este momento o en este acto entrega el precio al comprador. Y nosotros acá como notarios tenemos que hacer constar cuánto es el precio y cuál es la forma en que se está pagando. O sea, por ejemplo, si se está pagando en efectivo, debemos de hacer constar que se está pagando en efectivo. Si se está pagando en cheque o en cheque de caja, debemos de describir el cheque o el cheque de caja por medio del cual se está pagando. Pudiera ser que se esté pagando por depósito en cuenta, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo participé una vez en una compraventa que la persona pagó por medio de un crédito bancario, pero es que era especial porque él tenía como una cuenta corriente. Entonces él, en el ratito, él llamó al banco y le habilitaron los $60,000, creo que valía el apartamento que estaba comprando. Y en el ratito él hizo el depósito y todo y listo, ¿verdad, jóvenes? Entonces se va a hacer constar la forma en que se está pagando el precio. Solo hay que tomar en cuenta, jóvenes, que arriba de 30,000 quetzales ya es obligatoria la bancarización. O sea, ya tenemos que hacerlo por medio de una transacción bancaria, en cheque, depósitos, ¿verdad? Ya no en efectivo. ¿Vamos bien? Licenciado, una consulta en la tercera, donde dice el vendedor acepta pagar, ¿no será el comprador, licenciado? Perdón. Sí, aquí me confundí. Mi error. Sí, perdón, ahí es el comprador, jóvenes. Antes de subirla la voy a arreglar, les pido disculpas. Sí, aquí sería el comprador. El comprador acepta pagar el precio y entrega el precio al vendedor. Mil disculpas. Entonces, ahí, jóvenes, tenemos que describir la forma en que se está realizando el pago. ¿Estamos bien? De igual forma, en esta escritura, si lo estamos realizando el pago a plazos, por ejemplo, entonces acá, en esta cláusula es donde lo tenemos que hacer constar. Más adelante vamos a ver cómo es eso. Entonces, ¿cómo quedaría más o menos la segunda cláusula? Manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador por el precio de 100,000 quetzales. ¿Estamos bien? Miren, el vendedor manifiesta que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador por el precio de 100,000 quetzales. Entonces ahí pusimos el precio, miren. Y asimismo declara el comprador que acepta comprar el bien identificado en la cláusula anterior o el bien objeto del presente contrato por el precio antes indicado, el cual paga en este mismo acto mediante cheque de caja número 5,475
emitido por el Banco Industrial a nombre del vendedor. Entonces, miren una descripción del cheque. Yo les aconsejaría que ese cheque de caja ustedes le sacan una fotocopia y lo dejan en sus atestados, ¿verdad? Como parte de sus comprobantes. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente así quedaría esta cláusula. Como les digo, ya ustedes la van a ir redactando de la forma que ustedes prefieran. Si ustedes miran mis contratos, nunca están redactadas igual. Las cláusulas, por ejemplo, a veces miran ustedes 3 compraventas diferentes y las 3 compraventas están, alguna cosa cambia, ¿verdad? No están exactamente iguales. Entonces, ustedes van a ir creando su propio estilo de redacción. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara la segunda cláusula? Sí. La tercera cláusula, ¿se recuerdan? De esta ya hemos platicado antes, es la cláusula aquella que establece el artículo 30 del Código de Notariado, que es la cláusula de saneamiento o cláusula de advertencia. En esta cláusula, básicamente, el vendedor debe declarar, aquí hay varias opciones, jóvenes. Puede ser de que el bien no tenga ningún gravamen, anotación o limitación que pueda afectar a la otra parte. Entonces lo tiene que declarar el vendedor. El vendedor manifiesta que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al comprador. Y el infrescrito notario le advierte sobre las responsabilidades del saneamiento en que incurrirá si lo declarado no es cierto. ¿Estamos bien? La cláusula de saneamiento. Puede ser de que sí hayan gravámenes. Entonces, en este caso, el vendedor tiene que informar al comprador de que existe un gravamen. ¿Qué gravámenes podrían ser, jóvenes? Podría ser que pese un embargo, podría ser que pese una hipoteca, podría ser que pese un usufructo, podría ser que pese una servidumbre. Entonces, en cualquiera de los casos, yo le tengo que informar a la otra parte sobre sobre ese gravamen o limitación que existe, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, quedaría más o menos así. El vendedor advierte al comprador que sobre el bien objeto del presente contrato existe una garantía hipotecaria o existe constituida una hipoteca, como ustedes lo quieran redactar. Y la hipoteca también el registro de la propiedad le asigna un número, un folio y un libro. Entonces vamos a identificar el número de finca, folio y libro de la hipoteca también y vamos a indicar a favor de quién está la hipoteca, ¿verdad? Vea que existe una hipoteca, constituida una hipoteca, número 16, libro 40, folio 40 del libro 156 de derechos reales, ¿verdad? De derechos reales, a favor de Edwin Leonel Lobo Chinchilla. ¿Estamos bien? Vamos a indicar cuál es el gravamen que existe. Y luego vamos a declarar que aparte de ese gravamen, no existe otro gravamen que pueda afectar los derechos del comprador. Entonces, y además manifiesta el vendedor que además del gravamen antes descrito, no existen otros gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador. Y el infrescrito notario le advierte las responsabilidades del saneamiento en que incurrirá si lo declarado no es cierto. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente es, si no hay gravámenes, ellos declaran que no hay gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra parte y ustedes como notario le advierte cuál es la responsabilidad en que debe incurrir si lo que declaró no es cierto. ¿Estamos bien? Y si hay gravámenes, entonces tienen que informar sobre esos gravámenes o advertir sobre esos gravámenes, indicando cuál es el gravamen que existe, una hipoteca, ¿verdad? ¿Cuál es el número de inscripción, de folio y de libro? Donde está inscrita la hipoteca y a favor de quién está inscrita la hipoteca. ¿Estamos bien? Y en ambos casos el notario les debe advertir cuáles son las responsabilidades en que van a incurrir si lo declarado no es cierto. Al final ustedes le van dando su propia forma legal. ¿Alguna duda con esta, jóvenes?
Bien. Cuarta cláusula. En esta cláusula es la cláusula de aceptación. Básicamente acá, esta es bien sencilla, jóvenes, el vendedor y el comprador aceptan las estipulaciones del contrato. Aceptan, o ustedes pueden poner que aceptan el total contenido del contrato, o que aceptan lo regulado en el presente contrato. Básicamente lo pueden poner de la forma que ustedes quieran. Lo importante acá es que ambas partes manifiestan que aceptan el contenido o aceptan las estipulaciones pactadas en el presente contrato. ¿Estamos bien? Y ahí tenemos ya lista, miren jóvenes, la compraventa, ¿verdad? La compraventa es así, digamos, cuando no van a ser a plazos ni nada, es bien sencilla de realizar, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo las demás modalidades de compraventas. Se van complicando algunas cositas, tienen algunos requisitos extras, pero normalmente, jóvenes, lo vamos a realizar cambiando esta segunda cláusula. O sea, en la siguiente clase vamos a entrar directamente a ver ya lo que es la compraventa a plazos con reserva de dominio, a plazos con garantía hipotecaria, con garantía fiduciaria, cómo se hace constar el fiador, ¿verdad? Y vamos a ver permuta, donación y sus modalidades, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver desmembración para sí mismo y vamos a ver compraventa de fracción. Entonces, cada una de estas vamos a cambiar únicamente esta segunda cláusula, ¿verdad? En algunas vamos a agregar una cláusula extra, pero regularmente, cambiando la segunda cláusula, nosotros vamos a cambiar la modalidad de la compraventa que estamos haciendo. Todo el resto nos va a quedar igual. Entonces, pues ya no lo tenemos que aprender, ¿verdad, joven? Va a quedar exactamente igual. Bien, entonces, ¿hay alguna duda con la compraventa? No, Lick. ¿Creen ustedes de que ya podrían redactar una compraventa? Sí, Lick, todo bien. Perfecto. Cuando quiera diga cuál hacemos. Me llega, Leslie. Muy bien. Entonces, jóvenes, la idea es que ustedes entiendan cada uno de los elementos que deben colocar en cada una de las cláusulas de la compraventa y no aprendérselos de memoria. O sea, digamos, la idea es que ustedes no sean machoteros, ¿verdad? La idea es que ustedes entiendan cada uno de los requisitos, porque si ustedes entienden qué es lo que debe llevar cada una de las cláusulas, la pueden poner al derecho, al revés, ¿verdad? Boca abajo, boca arriba, que de igual forma la van a poder redactar. Si ustedes se las aprenden de memoria y a ustedes se les llega a olvidar alguna palabrita, se bloquean y se les olvida toda la cláusula, ya no la pueden redactar. Entonces la idea es que vayan entendiendo cada uno de esos elementos y entonces ahí van a poder ustedes redactarla como ustedes quieran, con su propio estilo de redacción, ¿verdad? Esa es la idea. Yo digo que les voy a publicar ahorita en la tarde, jóvenes, una tarea. Básicamente les voy a pedir que me hagan una escritura de compraventa, tal y como la que acabamos de ver, ya redactada con su propio estilo de redacción, su propio lenguaje, ¿verdad? Se la voy a publicar ahorita en un ratito en clase. Esto con valor para el segundo examen. En la primera clase me estaban preguntando sobre los 5 puntos por prender la cámara, que se acuerdan que habíamos platicado en la segunda clase, creo que fue. En las notas que les voy a publicar en Classroom no van incluidos esos 5 puntos aún, ¿verdad?